Estos niños son rechazados por su grupo de amigos. Mientras discuten, uno de ellos toma unas tijeras y empieza a cortarse un dedo hasta mutilarlo por completo. Pero, ¿cómo llegaron a este punto? Ahora lo descubrirás. Este adolescente llamado Ben entrena waterpolo durante un campamento de verano. Mientras da la clase, el profesor le hace una pregunta. Ben se pone nervioso y causa que sus compañeros se burlen. Mientras el profesor continúa con la clase, ve que los adolescentes han dibujado algo indebido en la pizarra, evidenciando lo inmaduro e irreverente del grupo. Enseguida el profesor habla con Ben y le dice que sabe que se mudó hace poco, que es difícil llegar a un lugar nuevo sin conocer a nadie, pero que puede confiar en él y que cuenta con su apoyo. Durante la hora de comida, Ben intenta integrarse. Allí está Jack, el líder abusivo del grupo, quien pronto se burla del acento de Ben y de su forma de hablar. Lo obliga a repetir la palabra detente porque la pronuncia de manera extraña. En el momento se acerca un chico llamado Eli, pero los demás se levantan de inmediato y cambian de mesa. La razón es que Eli tiene manchas rojas en el cuerpo, motivo por el cual los rechazan. Más tarde, Jack le explica a Ben que Eli tiene la plaga y lo compara con la lepra. Dice que es una enfermedad que afecta el sistema nervioso, la capacidad motora y la sensibilidad, que no tiene cura y que es muy contagiosa. Sin embargo, en realidad él tiene simplemente eczema, una enfermedad que le da principalmente a niños y adolescentes, y se caracteriza por sequedad, picazón e inflamación. No es contagiosa y en general desaparece y se trata con cremas. Ben queda algo confundido al oír a Jack, pero luego continúa entrenando y poco a poco se va acostumbrando a que sus compañeros lo molesten un poco. Un día en el vestidor uno de los chicos se sienta donde estaba sentado Eli y entra en pánico. Corre desesperado a ducharse por miedo a contraer la peste, mientras los demás observan la situación con gracia y normalidad. Cuando Ben va al baño nota una pequeña mancha en su rostro. Esto lo inquieta un poco, pero no le da demasiada importancia. Cuando se cruza con Eli en los vestidores ve que este está cortando algo con una tijera. De repente Eli parece cortarse un dedo. Ben se asusta, pero enseguida descubre que todo es una broma, un truco de magia que Eli se niega a revelar. Esa noche los chicos escapan del campamento a escondidas y van a un sitio abandonado para vandalizarlo. Prenden una fogata, ponen música, bailan y hacen cosas alocadas. Eli también está allí y baila de forma intensa y extraña, lo que asusta a los demás, que se alejan de él. Eli toca accidentalmente a Ben, el cual reacciona de manera exagerada, lo empuja y corre a lavarse con agua de inmediato. Un día llegan bastantes chicas a la piscina en trajes de baño, captando la atención de los chicos. Durante el entrenamiento los chicos notan que Eli se siente estimulado por su presencia, lo que provoca risas y una humillación pública por parte de Jack. Para Ben esto no resulta gracioso, sino incómodo, ya que siente empatía por Eli. Enseguida el profesor los regaña por el trato que le dan a Eli y llama la atención a Jack. Sin embargo, Jack se muestra desafiante y no toma en serio la advertencia. Otro momento, mientras comen, Jack se da cuenta que Ben es vegetariano. Le pregunta por qué y Ben responde que no le gusta que las vacas sufran y que las maten solo por ser diferentes. Jack se burla de él, lo que hace que Ben se moleste y se levante de la mesa. Más tarde, Ben tiene la oportunidad y habla a solas con Eli. Al principio, Eli se muestra extraño, pero poco a poco se abre emocionalmente luego de que Ben cuenta por qué se mudó recientemente. Eli confía en él, bromean y descubren que tienen cosas en común. Eli confiesa que fue al médico por las manchas, pero que el tratamiento que le dieron no está funcionando. También dice que le cuesta ponerse crema en la espalda y le pide ayuda a Ben, que lo hace enseguida. Al día siguiente, los chicos se enteran de esto y empiezan a evitar a Ben, acusándolo de tener la plaga. Ben reclama a Jack por haber difundido el rumor, pero Jack, con una actitud arrogante y burlona, no le da importancia. Más tarde, Eli, como gesto amable, le lleva comida a Ben y le cuenta que una vez le pusieron algo extraño en una bebida para molestarlo. Dice que, en lugar de recordarlo con rencor, lo ve como una anécdota graciosa. Otro momento en el comedor, Ben intenta sentarse con los demás, pero todos lo evitan y se cambian de mesa. Empieza a experimentar el rechazo que él haya sufrido todo ese tiempo. Incluso durante la noche no dejan en paz a Ben, quien huye a un restaurante para llamar a su madre. Enseguida el profesor llega y habla con Ben. Le dice que es duro que lo molesten, pero que con el tiempo puede mejorar, tal como le ocurrió a él mismo cuando era más joven. También le dice que sabe que Jack lo molesta y ataca y que la verdadera razón es porque le tiene miedo, ya que Ben es diferente. Al día siguiente, Ben ve que el profesor está regañando a Jack. Esa misma noche los chicos ponen insectos sobre la cama de Ben mientras duerme. Cuando despierta, completamente asustado, no lo dejan escapar y lo llaman soplón por haber acusado a Jack. Eli, quien está cerca, escucha todo.
Ben huye al baño y descubre que ahora tiene manchas en todo el torso, lo que le provoca una ansiedad intensa. Al día siguiente, algo ha cambiado. Ben observa la mesa de Jack con los ojos llenos de resentimiento. Su ira hace que durante un entrenamiento ataque a Jack dentro del agua y le provoca una herida. Esto desata una pelea fuerte hasta que el profesor interviene, resultando en la expulsión de Jack, al cual se llevan a casa. Después de eso, las burlas contra Ben se detienen. Cuando pasa cerca del grupo que antes lo molestaba, nadie dice nada. Posteriormente hay una fiesta en el campamento. Allí Eli baila caóticamente con un pedazo de cartón. Ben ya no lo observa con la misma empatía, sino con juicio. Se le acerca y le pregunta por qué hace algo tan extraño, luego rompe el cartón. Eli se molesta, recoge los pedazos y se aleja. Ben lo sigue y lo regaña, diciéndole que intente ser normal, que encaje, que deje esa actitud tan espontánea y extraña, porque si no va a quedarse solo. Eli lo mira con una expresión perturbada, incómoda, y comienza a llorar. De pronto toma una tijera y empieza a cortarse el dedo. Ben cree que es una broma, pero Eli continúa hasta mutilarlo. Ben queda en shock. El profesor interviene y se lleva a Eli para atenderlo en el hospital, dejando a Ben solo, bajo la lluvia, sintiéndose culpable y preocupado. Finalmente Ben regresa a la fiesta completamente abstraído. Primero observa a los demás bailar, luego entra. Se muestra ausente, pero poco a poco comienza a bailar, gira sin control, completamente desinhibido, desatándose por completo y liberando toda su frustración y carga emocional en un baile que es, al igual que el de Eli, caótico y descontrolado.